Olvida todo lo que creías saber sobre el futuro de los coches. Elon Musk ha estado impulsando los vehículos eléctricos como la próxima gran cosa, pero Toyota acaba de lanzar una bomba que podría cambiar el juego para siempre. Imagínatelo, un coche que funciona con agua. Sí, has leído bien, agua. Toyota afirma haber creado un motor que podría dejar obsoletos los coches eléctricos. Pero, ¿cómo funciona? ¿Puede realmente un coche funcionar solo con agua, sin combustible ni electricidad? ¿Y qué significa esto para el futuro de los vehículos eléctricos? Acompáñenos mientras nos sumergimos en la asombrosa innovación de Toyota y exploramos si su motor, impulsado por agua, podría sacudir la industria del automóvil y dejar a los vehículos eléctricos en el polvo. Las ventajas del coche de agua de Toyota frente a los eléctricos. Toyota está causando sensación en el mundo del automóvil con un nuevo concepto alucinante, un coche que funciona con agua. Sí, has leído bien, agua. Imagínatelo, un coche propulsado por un proceso llamado electrólisis, que divide el agua en hidrógeno y oxígeno. El hidrógeno alimenta el motor y, cuando se combina de nuevo con el oxígeno, libera energía para propulsar el coche. Lo mejor de todo es que solo emite vapor de agua, nada de contaminación, solo aire puro y limpio. Esta idea revolucionaria podría cambiar las reglas del juego en la lucha contra el cambio climático, reduciendo la contaminación y haciendo que la conducción sea mucho más respetuosa con el medio ambiente. Toyota cree que esta innovación es la clave de un futuro más limpio y ecológico, en perfecta sintonía con el movimiento global hacia la sostenibilidad. Aunque los coches eléctricos han sido durante mucho tiempo los héroes del medio ambiente, ya que ofrecen cero emisiones y la posibilidad de cargarse con energía renovable, el coche impulsado por agua de Toyota aporta un giro completamente nuevo, a diferencia de los vehículos eléctricos, que dependen de baterías que necesitan cargarse constantemente. Este coche aprovecha algo mucho más abundante, el agua. Y lo que es más, el proceso de electrólisis puede alimentarse de fuentes renovables como la energía solar o eólica, lo que lo hace aún más sostenible. Pero eso no es todo. Aunque la producción y eliminación de las baterías de los coches eléctricos puede ser un problema para el medio ambiente, el vehículo impulsado por agua de Toyota evita por completo ese problema. Según el genio de la tecnología y vicepresidente ejecutivo de Toyota, Hiroki Nakajima, este coche no es solo un nuevo medio de transporte, sino un vistazo al futuro de la movilidad. En un acto celebrado recientemente en Japón, dejó claro que la visión de Toyota va más allá de fabricar coches. Quieren revolucionar nuestra forma de movernos, ofreciendo formas innovadoras de desplazamiento. En colaboración con Takahiro Kato, jefe de la división de vehículos eléctricos de Toyota, y Matsumoto Yamagata, responsable de su proyecto de pila de combustible de hidrógeno, Toyota está dando pasos de gigante en la reconfiguración de la industria del transporte. Ya están trabajando en coches de pila de combustible de hidrógeno, que combinan el hidrógeno de los depósitos de a bordo con el oxígeno del aire para generar electricidad que alimente el coche. Actualizaciones del electrolizador y del motor. En el corazón del coche impulsado por agua de Toyota hay un artilugio genial llamado electrolizador. Este pequeño genio convierte el agua en hidrógeno de forma muy eficaz y segura. No necesita una tonelada de energía, y lo mejor, no escupe nada desagradable, solo vapor de agua limpia. A diferencia de otros vehículos impulsados por hidrógeno, este coche no necesita un depósito grande y voluminoso para almacenar el hidrógeno. El electrolizador lo bombea justo cuando el coche lo necesita, manteniéndolo ligero y ágil. Sin embargo, para que esto funcione, el motor del coche necesita una pequeña reforma. Los inyectores de combustible, esos minúsculos pulverizadores que introducen combustible en el motor, tienen que adaptarse para que funcionen con hidrógeno. El bloque motor y la culata también tienen que reforzarse, ya que el hidrógeno arde con mucha presión. Incluso las válvulas y las bujías reciben una mejora especial para que todo funcione con suavidad y seguridad. Más adelante entraremos en los detalles de cómo funciona todo, pero aquí está la gran victoria. El motor de agua de Toyota supera con creces a otros motores de hidrógeno. ¿Por qué? Porque almacenar agua es pan comido comparado con almacenar hidrógeno. El hidrógeno es un gas, por lo que necesita tanques pesados y caros que puedan soportar alta presión. Y esos pueden tener fugas, lo que no es exactamente seguro. El agua, en cambio, es un líquido, es fácil de almacenar, no necesita tanques sofisticados y no causa dolores de cabeza. Eso hace que este motor de agua sea perfecto para todo, desde coches diminutos a camiones gigantes. Incluso centrales eléctricas, su sencillez y seguridad le dan ventaja sobre otros motores. Además,
Nos ayuda a prescindir de los combustibles fósiles y a reducir la contaminación nociva. Es un gran paso hacia un futuro más limpio y ecológico para el transporte y la energía. Pero aquí hay un giro divertido. Toyota no lo inventó de la nada, lo creas o no. La idea de los vehículos propulsados por agua existe desde hace tiempo. Historia de los coches de agua. Antes de que Toyota se lanzara a la aventura, otros intentaron fabricar coches que funcionaran con H2O2. Resulta que esta descabellada idea tiene algo de historia. Prepárate para asombrarte con algunas afirmaciones descabelladas sobre los coches que funcionan con agua. En 2008, una empresa japonesa llamada Genesis Fax acaparó los titulares al anunciar que había fabricado un coche que sustituía la gasolina y el gasóleo por agua. Un cambio radical, combustible más barato y un planeta más feliz. Afirmaban que su coche utilizaba un sistema inteligente para dividir el agua en hidrógeno y oxígeno, y luego quemaba el hidrógeno para desplazarse. Pero aquí está el truco. Los expertos investigaron y descubrieron que el coche no funcionaba solo con agua. Necesitaba un ingrediente especial llamado hidruro metálico para funcionar. Por lo tanto, no es exactamente la maravilla de solo agua que prometieron. Genesis Fax, dirigido por Jana Pak, nunca mostró pruebas contundentes, y los científicos no se lo creyeron. Señalaron que el agua es súper estable. Dividirla en hidrógeno y oxígeno requiere una tonelada de energía. Según la física, no se puede extraer energía del agua gratuitamente. Es como tratar de exprimir jugo de una roca. No era la primera vez que alguien intentaba vender este sueño. En los años 80, un tipo llamado Stanley Meyer juró que había fabricado un buggy que funcionaba con agua. Suena genial, ¿verdad? Pero nunca lo demostró. Y en 1996, fue arrestado por fraude. La historia de Jana Pak empezó a sonar muy parecida a la de Meyer, y la gente levantó las cejas. Entonces, en 2002, una empresa llamada Hydrogen Technology Applications afirmó que su artilugio, el Aqua GYN, podía dividir el agua para propulsar coches. Empezaron con la soldadura, pero pronto dijeron que podría hacer funcionar vehículos. Los científicos no quedaron impresionados. La empresa admitió más tarde que solo conseguía que los coches consumieran menos combustible, no que funcionaran con agua. Ese mismo año apareció Genesis World Energy, que prometía un dispositivo capaz de extraer energía del agua. Convencieron a los inversores para que aportaran dinero, pero ¿adivina qué? Nunca apareció ningún coche. En 2006, su jefe, Patrick Kelly, fue a la cárcel por fraude. En 2008, el mismo año en que Jana Pak causaba sensación, un cantante de Sri Lanka llamado Tushara Riyale irrumpió en escena afirmando que había conducido un coche 190 millas utilizando solo 3 litros de agua. Hasta el primer ministro de Sri Lanka lo apoyó, pero la emoción no duró. Tushara fue arrestado por fraude, y su historia resultó ser otra mentira exagerada. En 2022, un indonesio llamado Ariyano Mikel dijo que había inventado un artilugio llamado Nakba que podía convertir el agua en hidrógeno. Alardeaba de que podía propulsar motocicletas durante 500 kilómetros con un solo litro de agua, e incluso afirmaba que grandes marcas como Lamborghini y Ferrari llamaban a su puerta. Pero los científicos de Indonesia no estaban de acuerdo. Dijeron que desafiaba las leyes de la física. Además, esas lujosas empresas automovilísticas no estaban realmente interesadas. La historia de Ariyano empezó a sonar como otra gran promesa sin pruebas. Retos y escepticismo de los coches de agua. Con todos estos fracasos y fraudes, cabe preguntarse si alguien ha intentado silenciar a propósito los coches propulsados por agua. No podemos demostrar que haya una gran conspiración, pero hay algunas razones jugosas por las que podría ocurrir. Para empezar, la industria de los combustibles fósiles es un gigante de billones de dólares. Un coche propulsado por agua podría poner su mundo patas arriba. Y estas grandes empresas tienen el dinero y la influencia necesarios para aplastar cualquier cosa que amenace sus beneficios. Piénsalo, las compañías petroleras podrían contraatacar con fuerza, sembrando la duda o ejerciendo presión contra la tecnología que podría robarles el protagonismo. Luego están los ciudadanos de a pie y los medios de comunicación. Las nuevas ideas pueden parecer demasiado buenas para ser verdad. Y seamos sinceros. El agua como combustible es difícil de entender. La gente puede preocuparse por la seguridad o simplemente no entender cómo funciona, lo que puede provocar malas vibraciones y ralentizar las cosas. Los peces gordos del mundo de la energía podrían incluso exagerar esos temores para mantener el control y asegurarse de que estos inventos salvajes permanezcan en secreto. Ya sea por encubrimiento o por mala suerte,
El sueño de los paseos propulsados por agua sigue encontrando obstáculos. Imagínatelo. Las furtivas campañas de desinformación suscitan dudas y temores sobre las nuevas tecnologías, lo que hace que la gente no se atreva a subirse al carro. Pero aquí llega Toyota, que se atreve con sus planes de coches propulsados por agua. Y lo respaldan con ciencia real, con su enorme influencia en el mundo del automóvil, una reputación en la que la gente confía y un tesoro de recursos. Ahora podría conseguir que los vehículos acuáticos dejen de ser un rumor descabellado y se conviertan en algo que veremos en la carretera. Podríamos estar al borde de una nueva era. Ahora está compitiendo por mantenerse en cabeza en un mundo que apuesta por la tecnología limpia y los coches eléctricos. Nuevas empresas chinas como BYD y NIO están produciendo coches eléctricos, lo que obliga a Toyota a mejorar sus prestaciones. Se esfuerzan por hacer que su tecnología de hidrógeno sea más inteligente y ecológica para satisfacer la demanda de viajes respetuosos con el planeta. Si echamos la vista atrás, la alocada historia de las ideas de coches propulsados por agua muestra un montón de pretensiones frustradas, pero el impulso hacia una energía más limpia es la realidad. Toyota ya tiene un coche impulsado por hidrógeno llamado Mirai, lo que demuestra que se toman en serio el futuro sostenible. Y créeme, hay más cosas emocionantes en camino. Hablemos ahora de los grandes de los vehículos eléctricos. Iniciativas mundiales sobre vehículos eléctricos e hidrógeno. China y ES están a la cabeza. China ha apostado fuerte, invirtiendo dinero en estaciones de recarga y fábricas de vehículos eléctricos, lo que la ha convertido en el mayor mercado de coches eléctricos del mundo. Empresas como BYD, NIO y SPEN son las que llevan la delantera, impulsadas por las ventajas del gobierno, una enorme red de cargadores y una fabricación de primera categoría. Los dirigentes chinos están decididos a reducir la contaminación y las emisiones de carbono, por lo que han establecido normas estrictas que dan un gran impulso a los vehículos eléctricos. Millones de coches eléctricos salen de los concesionarios cada año, y su apuesta por mejores baterías y más puntos de recarga les mantiene en cabeza como campeones mundiales de los vehículos eléctricos. En Estados Unidos, grandes nombres como Tesla iluminan el panorama de los vehículos eléctricos. Liderada por Elon Musk, Tesla ha cambiado totalmente las reglas del juego con diseños elegantes, tecnología superinteligente y una gigantesca red de estaciones de recarga rápida llamadas supercargadores. No dejan de subir el listón, con mejores baterías y mayor autonomía. Y no solo Tesla, los gigantes del automóvil clásico, como General Motors y Ford, también están participando, lanzando nuevos modelos eléctricos e invirtiendo mucho dinero en tecnología para vehículos eléctricos. Pero aquí está la cosa. Tanto los ES y China, a pesar de sus victorias en EV, luchan con algunos problemas difíciles. Fabricar y desechar baterías puede ser perjudicial para el medio ambiente. Y necesitan energía limpia para cargar esos coches. Ahí es donde entra en juego el coche de Toyota propulsado por agua. En lugar de depender de grandes baterías de iones de litio, como la mayoría de los coches eléctricos, Toyota está preparando algo diferente. Las pilas de combustible de hidrógeno funcionan con agua. Esto es muy importante porque evita los problemas medioambientales de la producción de baterías y mantiene las cosas muy limpias, ya que solo escupe vapor de agua. Nada de contaminantes desagradables como el dióxido de carbono o el smog de los coches de gasolina. El motor de agua de Toyota es como un soplo de aire fresco comparado con los vehículos que funcionan con combustibles fósiles y emiten gases nocivos. Además, las pilas de combustible de hidrógeno tienen algunas ventajas con respecto a las baterías normales de los vehículos eléctricos. Para empezar, llenar un depósito de hidrógeno solo lleva unos minutos, mucho más rápido que las horas que puede llevar cargar una batería. Es una gran ventaja para los viajes por carretera o para cualquiera que odie esperar. Además, el hidrógeno proporciona más energía con menos peso que las baterías de iones de litio. Así que podrías conducir más lejos con un solo depósito. Y aquí está la guinda. El hidrógeno puede fabricarse con energía verde, como la solar, la eólica o la hidráulica, haciendo que todo el conjunto sea aún más ecológico. Toyota también está abordando los aspectos difíciles de trabajar con hidrógeno, como fabricarla y almacenarla de forma inteligente. Su coche propulsado por agua podría ser la clave de un futuro más limpio y cómodo. Han creado unidades de electrólisis supereficientes, artilugios que convierten el agua en hidrógeno con menos energía. Estas unidades utilizan catalizadores y materiales de alta tecnología para agilizar el proceso, allanando el camino para la producción de hidrógeno a gran escala.
Y cuando se trata de almacenar el hidrógeno, ahora lo tiene todo cubierto con depósitos ligeros y resistentes fabricados con materiales compuestos de última generación. Estos depósitos aguantan la alta presión como campeones. Y vienen repletos de sensores de primera categoría y trucos de seguridad para detener las fugas antes de que empiecen, manteniendo todo seguro. El hidrógeno puede congelarse en condiciones de frío extremo, lo que podría ralentizar el coche. No te preocupes, Toyota también ha pensado en eso. Han añadido elementos calefactores y aislantes inteligentes a su sistema de almacenamiento de hidrógeno, para que el coche siga funcionando aunque fuera haga mucho frío. Así, sus vehículos de hidrógeno están preparados para funcionar en todo tipo de climas. Toyota también apuesta por la ecología utilizando energías renovables, como la solar, la eólica y la hidráulica, para fabricar su hidrógeno. Esto significa que su coche propulsado por agua apenas deja rastro de carbono, convirtiéndolo en uno de los coches más limpios que existen. Tecnologías del hidrógeno de Toyota. El viaje ecológico de Toyota no empezó ayer. Llevan años en esto, a la cabeza con coches híbridos y estudiando combustibles alternativos. Un aspecto interesante que están explorando son los hidrocarburos más limpios. Normalmente, los hidrocarburos son combustibles fósiles como la gasolina y el gasóleo que emiten toneladas de carbono. Pero Toyota trabaja en hidrocarburos sintéticos y biocombustibles, opciones más ecológicas que no afectan tanto al planeta. Los hidrocarburos sintéticos se obtienen mezclando dióxido de carbono e hidrógeno, básicamente reciclando CO2 para reducir el lío general del carbono. Toyota también se dedica a los biocombustibles, combustibles geniales fabricados a partir de plantas, residuos animales, algas y otras sustancias orgánicas. Estos biocombustibles son renovables, lo que significa que podemos seguir fabricándolos sin que se agoten, y son mucho más respetuosos con el planeta. Toyota ha dedicado tiempo y esfuerzo a averiguar cómo mejorar los biocombustibles, y colarlos en sus coches. Se trata de encontrar formas rápidas de reducir las emisiones, mientras el mundo construye más estaciones de hidrógeno y puntos de recarga eléctrica, pero eso no es todo. Ahora también es una superestrella en tecnología de pilas de combustible. En el centro de sus planes de coches ecológicos están las pilas de combustible de hidrógeno, que convierten el gas hidrógeno en electricidad mezclándolo con oxígeno. Lo único que sale, vapor de agua. Iniciativas ecológicas. Ahora empezó a jugar con las pilas de combustible a principios de los años 90, y han recorrido un largo camino desde entonces. Hoy, sus pilas de combustible son más pequeñas, más inteligentes y más baratas, gracias a mejoras en los materiales, membranas más resistentes y mejores diseños. Dato curioso, Toyota tiene más de 5.000 patentes en este campo. Desde diseños de pilas de combustible hasta almacenamiento de hidrógeno y trucos de producción. Así es como se están afianzando como uno de los grandes protagonistas de la conducción ecológica. Y aquí hay una estrella brillante en su historia, el Mirai, lanzado en 2014. El Mirai, que significa futuro en japonés, es el primer coche de pila de combustible de hidrógeno producido en serie. Es el gran sueño de Toyota, viajar de forma sostenible en un elegante vehículo. El Mirai ha ido recibiendo mejoras desde entonces, lo que demuestra que Toyota se toma en serio el avance de esta tecnología. Funciona con un sistema de pila de combustible de hidrógeno que produce electricidad mezclando hidrógeno y oxígeno. Con una configuración que incluye una pila de combustible, el núcleo generador de energía, depósitos de hidrógeno a alta presión, un motor eléctrico y una batería para almacenar energía. ¿El resultado? Un coche que bombea electricidad y vapor de agua, y nada más. Una de las cosas más interesantes del Mirai es que puede recorrer un largo camino con un depósito lleno de hidrógeno, y se llena súper rápido. Mucho más rápido que cargar un coche eléctrico. El Mirai es un auténtico campeón. Puede recorrer más de 500 km con un solo depósito de hidrógeno, igualando lo que muchos coches de gasolina pueden hacer. Y aquí está la mejor parte. Repostar solo lleva 5 minutos. Eso es mucho más rápido que cargar un coche eléctrico. Esto convierte al Mirai en una opción muy práctica para cualquiera que quiera ser ecológico sin ralentizar el ritmo. Además, es una victoria total para el planeta, ya que solo expulsa vapor de agua. No hay gases de escape sucios ensuciando el aire, ni aumenta los gases de efecto invernadero. Ahora está trabajando duro para que el Mirai llegue a más manos. Han estado ajustando la forma de construirlo para reducir costes, y haciendo más de ellos para bajar el precio. También se están asociando con otros para construir más estaciones de repostaje de hidrógeno, para que los conductores no tengan que buscar un lugar donde repostar.
Pero Toyota no se detiene en el Mirai. También están llevando la energía del hidrógeno a autobuses y camiones. Estos grandes camiones demuestran lo versátil que puede ser el hidrógeno, ofrecer viajes limpios y eficientes para el transporte urbano y los trabajos pesados, reducir aún más las emisiones de carbono, y aún hay más. Ahora sueña con algo más que coches. Utilizan pilas de combustible de hidrógeno para alimentar generadores y sistemas energéticos de edificios, centros de datos y otros lugares. Es una fuente de energía verde fiable que demuestra que el hidrógeno tiene potencial más allá de la carretera. El gran plan de Toyota consiste en construir un futuro sostenible, mezclando vehículos impresionantes con los sistemas de abastecimiento de combustible adecuados y fuentes de energía limpias. ¿Cómo funciona la magia del hidrógeno? En los vehículos de pila de combustible de hidrógeno de Toyota, como el Mirai, el hidrógeno del depósito se mezcla con el oxígeno del aire en una reacción química que genera electricidad para propulsar el coche. Es una forma inteligente y limpia de conducir sin dañar el medio ambiente. Una pieza clave en este sistema es un artilugio llamado electrolizador, que ayuda a que todo suceda sin problemas. Toma agua hecha de átomos de hidrógeno y oxígeno pegados, y la divide mediante electricidad. Para ello se sumergen en el agua dos piezas metálicas llamadas electrodos. Cuando fluye la electricidad, rompe las moléculas de agua. El hidrógeno se dirige al electrodo negativo, el cátodo, y el oxígeno va al positivo, el ánodo. Es seguro, eficaz y solo produce hidrógeno y oxígeno. Nada desagradable. El hidrógeno alimenta la pila de combustible del coche, convirtiéndose en electricidad que acciona el motor y hace girar las ruedas. Una unidad de control de potencia se encarga de que todo funcione a la perfección. Hace malabarismos con la electricidad de la pila de combustible y la batería para conseguir una aceleración rápida y un frenado inteligente. La pila de combustible mezcla hidrógeno y oxígeno en una reacción especial que crea electricidad directa de corriente continua. Un inversor la convierte en corriente alterna para hacer funcionar el motor del coche. Cuando frenas, el motor se convierte en un mini generador. Aprovecha la energía de la desaceleración y la almacena en la batería. Este truco aumenta la eficiencia y hace que la conducción sea aún más suave. Ahora, sobre la electrólisis. No es perfecta. Los sistemas antiguos solo convertían entre el 60 y el 70% de la energía en hidrógeno, perdiendo el resto en forma de calor. Pero gracias a los nuevos materiales, mejores catalizadores y algunos ajustes inteligentes, los sistemas modernos alcanzan el 80% o más. Una vez que el hidrógeno está listo, la pila de combustible lo utiliza para producir electricidad con una eficiencia de entre el 50% y el 60%. Si lo unimos todo, el proceso completo, del agua a la energía de la rueda, tiene una eficiencia de entre el 40 y el 50%. Puede parecer poco, pero aquí está el truco. El hidrógeno tiene un gran poder energético. Gracias a ello, los coches de pila de combustible como el de Toyota tienen una autonomía mayor que la mayoría de los vehículos eléctricos de batería, los BEV, y Toyota no se detiene ahí. Bajo su gran lema, cambiemos el futuro de los coches, están desplegando un montón de nuevas tecnologías para convertirse en una empresa de movilidad. Planes de futuro de Toyota para las pilas de combustible de hidrógeno. No es solo un fabricante de coches, ahora sueña con el hidrógeno, y van a por todas. Predicen que para 2030, Europa, China y Norteamérica serán los líderes del hidrógeno, con un mercado de pilas de combustible de unos 5 billones de yenes, lo que equivale a unos 5.700 millones de libras al año. Para hacerse con una buena parte de ese pastel, ahora está poniendo en marcha algunos planes apasionantes. A partir de julio de 2024, abrirá una nueva fábrica de hidrógeno para que todo lo relacionado con las pilas de combustible sea más rápido e inteligente. Este lugar se encargará del desarrollo, la producción y las ventas, todo bajo un mismo techo. Toyota se está moviendo rápido, dando pasos audaces en la carrera por redefinir el futuro de la energía y el transporte. Su estrategia es una máquina bien engrasada con 3 pilares principales. En primer lugar, se están estableciendo estratégicamente en mercados potentes como Europa y China, adaptando su tecnología a las necesidades específicas de cada región. Además, se están asociando con las principales empresas para que las pilas de combustible no solo sean asequibles, sino también ampliamente accesibles. Y en tercer lugar, están impulsando la innovación en la tecnología de pilas de combustible de nueva generación, con el objetivo de reducir costes, aumentar la eficiencia y adelantarse a la competencia.
El objetivo de Toyota es reducir los costes de las pilas de combustible en un 50% y los precios de los sistemas de nueva generación en un 37%. Y si consiguen pedidos de 200 unidades de aquí a 2030, Toyota prevé otra reducción de costes del 50%. Esto se traduce en sólidos beneficios y en la satisfacción de clientes y gobiernos. Pero eso no es todo, también están abordando el lado caro de la producción de hidrógeno, trabajando con socios para racionalizar su creación, transporte y uso. Y en Tailandia, incluso están convirtiendo estiércol de pollo y restos de comida en biogás para fabricar hidrógeno. Toyota está llevando el hidrógeno a nuevas cotas al asociarse con Mitsubishi Kokakia Corp y Toyota Sushi Corporation. Juntos han construido un avanzado electrolizador de agua inspirado en el Mirai para crear hidrógeno y un sistema multidepósito que funciona en varios vehículos, incluso adaptando los más antiguos para que funcionen con hidrógeno. Para los grandes camiones, están desarrollando camiones propulsados por hidrógeno, estandarizando el tamaño de los depósitos para reducir costes y probando depósitos de hidrógeno líquido para largas distancias. En Japón ya han puesto en circulación un coche con motor de hidrógeno, lo que acelera el cambio hacia una conducción neutra en carbono, y con asociaciones en todo el mundo para hacer el hidrógeno más asequible y accesible. Nos acercamos a una realidad en la que los coches podrían funcionar realmente con agua. ¿Qué opinas? ¿Podría ser este el fin de los coches eléctricos tal y como los conocemos? Deja tu opinión en los comentarios. No olvides darle a me gusta, compartir y suscribirte. Y permanece atento para recibir más actualizaciones alucinantes. No te lo pierdas.